Queridos hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes que se encuentran participando de esta jornada mariana 2020 preparados por los Padres Corredentores. A ellos mi agradecimiento por haberme permitido compartir con ustedes este momento tan grato, porque en los momentos para hablar de nuestra Madre es una nueva oportunidad para renovar nuestra fe mariana. Pero bueno, quisiera compartir con ustedes un tema muy sencillo, pero que puede ayudarnos mucho a acrecentar nuestra fe en su presencia, en estos momentos, en este contexto en que estamos viviendo. Quisiera compartir con ustedes el tema de la presencia de la Virgen María de una manera especial bajo la vocación de la Divina Pastora en los tiempos difíciles de sus hijos. Quisiera compartir con ustedes este tema que creo que hoy más que nunca es necesario para nosotros recordar y renovar y acrecentar esa conciencia de esa presencia de María en cada uno de nosotros. Por eso, ya desde los primeros momentos de nuestra historia, nosotros como pueblo cristiano hemos tenido esa plena conciencia de ese papel mediador entre la Virgen María y su Hijo Jesús. Ya en la misma Sagrada Escritura hay un episodio muy conocido por nosotros, que son las bodas de Caná, donde vemos reflejado ese papel mediador, una mujer que se da cuenta de una necesidad de un joven matrimonio, de un momento de dificultad para ellos, y vemos cómo nuestra Madre sale en su auxilio, en su ayuda, y pide a Jesús que interceda por ellos. Por ello vemos el primer milagro, que se nos narra en la Sagrada Escritura gracias a la mediación de María. Pues si vemos esta mediación en un contexto, si podemos decir, material, ¿cuánto más esa intercesión de nuestra Madre en el aspecto espiritual, y más aún cuando conlleva la salvación de nuestras almas, por la cual su Hijo Jesús dio su vida por nosotros en la cruz? Por eso nuestra Madre siempre ha salido en nuestro auxilio. Por eso esa jaculatoria, María, auxilio de los cristianos, porque siempre, nunca hemos estado solos, siempre hemos procurado pedir su intercesión en los momentos más difíciles de nuestra historia personal y de nuestra historia como iglesia. Por eso nuestra Madre, podríamos decir de una manera algo muy simbólica, que es todopoderosa ante el corazón de su Hijo Jesús. Claro está que el único y el todopoderoso es Dios. Pero en un contexto simbólico, María lo puede todo ante su Hijo Jesús. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo Dios le puede negar algo a su madre cuando ella nunca le negó nada? Si ya sabemos que desde el momento en que le planteó ese plan de salvación, ¿qué responde ella? He aquí la esclava del Señor. Y esa presencia de María, esa esclavitud por amor a la voluntad de Dios, se mantuvo desde la encarnación hasta la fundación de la iglesia, hasta nuestros días. Es decir, nunca hemos estado solos. Siempre ella ha estado allí, acompañándonos como una buena madre. Y por eso en este momento en que estamos viviendo de pandemia, de tribulación y dificultades, cuánto más hoy necesitamos sentir esa presencia amorosa de esa Madre que lo puede todo ante su Hijo Jesús, para que ella nos ayude a mantenernos fiel a su Hijo en estos momentos de nuestra historia. Somos conscientes, indudablemente, de que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús de Nazaret. Pero somos conscientes también que nuestra mediadora, o una mediadora especial, es nuestra Madre ante su Hijo Jesús, junto con todos los santos. Y por eso nos atrevemos a acudir una vez más a ella, para pedir esa presencia hoy en nuestros días, así como estuvo desde los primeros momentos de la iglesia. Así queremos sentir esa presencia amorosa en medio hoy de esta comunidad de fieles que camina, que peregrina hacia su encuentro con su Hijo Jesús. Por eso hoy, queridos hermanos, les decía que quería compartir con ustedes esa presencia de nuestra Madre, y de un contexto desde la devoción de la Divina Pastora en los momentos más difíciles de nuestros acontecimientos como venezolanos.
Especialmente quisiera compartir con ustedes en 3 momentos que hacen referencia un poquito a pandemias, a dificultades en nuestra patria, en nuestra tierra. Y un momento de ellos, ¿verdad? Hay tres momentos que quisiera compartir con ustedes. Primero, en la Divina Pastora, en lo que fue el cólera de 1855. Luego hablar un poco de lo que fue la gripe española, que también azotó nuestra tierra entre los años 1918 y 1920. Y bueno, concluir esa presencia de María en lo que es la pandemia actual, el COVID-19. ¿Qué es lo que quisiera compartir con ustedes? Bueno, ubicarnos un poco en el contexto histórico de lo que sucedió y ver cómo esa conciencia creyente en esos momentos acudía a la Virgen. Y para nosotros, desde nuestra tierra, indudablemente la Divina Pastora jugó y sigue jugando hoy un papel primordial de intercesión y de acompañamiento en cada uno de esos momentos en la historia de sus hijos. Por eso, bueno, simplemente es algo muy sencillo, pero que quería compartir con ustedes para, bueno, actualizar y renovar nuestro amor a nuestra Madre. Pues bueno, un primer momento que quería compartir con ustedes es lo que es el cólera, lo que fue el cólera del año 1855, conocido porque precisamente nos dice mucho a nosotros, especialmente los barquisimetanos, por el contexto de lo que fue la Divina Pastora. Bueno, todos sabemos que el cólera llegó a Venezuela a finales del año 1855, entre el mes de agosto y el mes de diciembre. Ya para el mes de diciembre, que fueron, bueno, lamentablemente se revistieron de mucho dolor, pues debido a esta bacteria que era muy contagiosa y lamentablemente por el atraso de la época en cuanto a materia de higiene, la deficiencia de los remedios primitivos hicieron que este virus se propagara con mucha rapidez en toda Venezuela y que lamentablemente fue muy fulminante para la población venezolana. Pues trajo muchas muertes, indudablemente, el cólera en nuestro país. Pero en medio de ese sufrimiento de sus hijos estuvo la iglesia, como está presente hoy. Y en el momento en cólera, ante la gravedad de las muertes con que iba arrasando la población venezolana, indudablemente acá en Barquisimeto de una manera especial, la iglesia junto a su ministro y junto a esa comunidad elevaron continuamente plegarias, novenas, vigilia a nuestra Madre, precisamente a Dios, pero acudimos en ese momento a ella para que ante ese virus ella intercediera por nosotros. Por eso el padre Macario Yepes, ya conocido por cada uno de nosotros, cura párroco de la Concepción, dice que, bueno, lleno de Dios, sintió como una inspiración para cómo confortar a su pueblo que sufría ese virus, cómo confortar a su pueblo a mantener la fe en Dios. Pues bueno, dice que sintió la inspiración de erigir un monumento llamado la Cruz Salvadora en el sitio histórico Tierritas Blancas, que es lo que conocemos hoy en lo que es la Plaza Macario Yepes, lo que era en aquel momento la entrada a la ciudad de Barquisimeto. Pues allí decidió precisamente erigir esta cruz, precisamente como una invitación a ofrecer nuestro sufrimiento, pero también a implorar a nuestro Padre y a presentar los sufrimientos de su Hijo ante este pueblo que padecía los flagelos de este virus. Y bueno, pese a todas las dificultades, la situación que vivía, pues precisamente un 14 de enero de 1856 se concluyó ese monumento. Y bueno, nos dice la historia que precisamente para darle más realce a esa bendición de la cruz, el padre Macario Yepes, pidiendo permiso al párroco
de Santa Rosa. En ese momento el padre Macario Bracho, junto al padre José María Raldinis, que era el vicario foráneo de aquel entonces de Barquisimeto, da la autorización para que se dé un recorrido de la imagen de la Divina Pastora desde Santa Rosa a Barquisimeto, cuya imagen iba a ser acompañada por la imagen de Jesús de Nazareno, de la iglesia de la Concepción. Pues bueno, ante esa circunstancia, el pueblo eleva su plegaria a la Divina Pastora para pedir por el cese de ese virus. Allí, en unión, en comunión, todos juntos elevaban esa plegaria a nuestra Madre. Pues nos llama la atención que al caer la tarde, al finalizar la procesión, dice que el Padre, al llegar a la iglesia Concepción, sube al púlpito y allí exhorta a todos sus feligreses a confiar en la misericordia de Dios, pero de una manera especial a pedir la intercesión de la Divina Pastora en ese momento tan difícil en cada uno de ellos. Y bueno, él nos narra que al finalizar su sermón con brazos en cruz, le llega a decir a la Divina Pastora: Virgen Santa, Divina Pastora, por el bien y la salvación de este pueblo te ofrezco mi vida y que sea yo la última víctima del cólera. Pues bueno, indudablemente el padre Macario Yepes nunca se imaginó indudablemente lo que iba a conllevar esas palabras, pues indudablemente le estaba dando origen a una tradición que se mantiene hasta nuestros días. Y bueno, como nos dice la historia del padre, indudablemente a los meses murió y el pueblo fiel, conforme a la tradición, a la creencia general, confirma que la epidemia del cólera fue cesando desde ese día. Desde ese día fue desapareciendo. Pues bueno, eso nos tiene que, ese recuerdo precisamente es lo que hoy nos alienta ya desde nuestro contexto como venezolano y como barquisimetano en esa confianza en la intercesión de nuestra Madre. Y vemos cómo ella acompañó y acogió las oraciones que el padre Macario Yepes junto con todo su pueblo ofrecieron en ese día a nuestra Madre. Pues bueno, ese es un primer momento en que podemos recordar esa presencia. En un segundo momento también de mucho dolor para nuestra tierra fue lo que llamamos la gripe española, una pandemia indudablemente de los años 1918 y 1920, que se conoció como la gripe española. Aunque los primeros casos se registraron fue en Estados Unidos y no en España, se le conoce como la gripe española porque en ese momento estaba ya a finales de la Primera Guerra Mundial y había, si podríamos decir, una estricta censura a lo que eran los medios de comunicación en torno a lo que fue la guerra. Y por eso, como España era un país neutral, tuvo la capacidad de dar a conocer al mundo lo que estaba sucediendo en ese entorno, que era la muerte de miles de personas a consecuencia de este virus, que fue un virus A del subtipo H1N1, que indudablemente atacó a muchas personas y llama la atención que fueron adultos entre los 20 y 40 años. Azotó indudablemente gran parte de la población y fue así que apenas en 18 meses un tercio de la población estaba siendo atacada por este virus. Pues ese virus que arrasó una cantidad de muerte en el mundo que se compara que se suman las muertes que se dieron entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, y dice que este virus azotó más, es decir, lamentablemente destruyó más vidas que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para que un poquito tomemos en cuenta lo que fue para la humanidad ese virus, esa gripe española. Pues bueno, precisamente en Venezuela, ya en octubre, finales de octubre del año 1918, pues bueno, ese virus toca nuestra tierra a partir por La Guaira. Por allí
una embarcación que venía de España, precisamente entra esa pandemia a nuestra tierra. Se comenta que ya el 16 de octubre un soldado que venía en esa embarcación cae desplomado. A las 24 horas ya eran 33. Y en cuestión de unas horas, indudablemente la cantidad de infectados y muertes se sumaba a 500 personas. Entonces vemos cómo en un primer momento la gripe española azotó nuestra tierra. Eso en los primeros meses de octubre, pero ya para los primeros días de octubre, perdón, pero ya para finales de año el virus estaba ya en toda Venezuela. Podemos hablar que en Lara, precisamente en Barquisimeto, el virus ya se tuvo su primer caso el 26 de noviembre. Ya se tenía conocimiento que estaba en Barquisimeto y que precisamente había entrado por tren por la línea ferroviaria de Duaca a través del ferrocarril de Tucaca a Barquisimeto. Por allí, por esa zona del norte de la ciudad, entra ese virus a Barquisimeto que azotó, tanto que en 15 días se tiene registrado que desde el 1 de enero al 15 de enero fueron 217 muertes que sucedieron a consecuencia de esto. Fue tanto la gravedad de esto que que el Estado tuvo que movilizarse para formar un equipo de profesionales competentes, de médicos. En ello muy conocido para nosotros fue el doctor Luis Racetti, que armó un equipo para afrontar esa pandemia. Y en ese equipo nos llama la atención que estaba nuestro futuro beato, el doctor José Gregorio Hernández, que desempeñó un gran papel allí. Y un papel como profesional y como cristiano. Porque debemos recordar que José Gregorio, nuestro futuro beato, era muy devoto de la Virgen. Tenía esa devoción e indudablemente acudió en ese momento para que a través de sus manos Dios pudiera obrar en cada uno de los enfermos, pero que él sabía muy bien que él era un instrumento e indudablemente sabemos que tuvo que haber acudido a la intercesión de nuestra Madre. Pues allí, indudablemente en Barquisimeto, no se esperaron las plegarias a la Virgen María, a la Divina Pastora, pidiendo también ese rol de mediación, así como lo hizo con el Padre Macario Yepes. Y hoy, queridos hermanos, una vez más, en medio de esta pandemia, lo que es el COVID-19, que ya más actual, conocido por nosotros, vemos cómo esta pandemia sigue también hoy golpeándonos y ha hecho que, una vez más, todos juntos elevemos nuestra plegaria. Todos sabemos ya, ¿verdad? Nunca nos cae mal recordar lo que ha sido este virus, ¿no? Que se originó en la China, en la ciudad de Wuhan. Pues para nosotros como venezolanos llama la atención que teníamos conocimiento, poco a poco fuimos conociendo las consecuencias de este virus y vemos cómo fue tocando todo lo que fue Europa. Pero para nosotros nos llamó la atención porque en un primer momento no nos causaba mucha preocupación, porque nos decían que en este clima tropical el virus no resistía. Pero para nuestra sorpresa sabemos que ese virus mutó, se transformó y ya para el 17 de marzo nos da la sorpresa de que el virus ya estaba en nuestra patria y que hizo que el gobierno del país declarara una cuarentena total en los 23 estados del país. Porque ya teníamos 33 casos de contagio del COVID-19. Pues querido hermano, todos sabemos que desde ese día empezó para nosotros una gran preocupación. El miedo al contagio, el miedo en medio de esta realidad, lo que es hoy ese virus. Pues precisamente desde ese momento como iglesia
o todos sabemos los distintos comunicados de la conferencia, como iglesia y como iglesia doméstica, desde cada hogar comenzaron a elevarse plegarias, oraciones de intercesión a Dios, pero de una manera especial a la Virgen, bajo las distintas advocaciones. Acá en el estado Lara, en Barquisimeto, no se hicieron esperar elevar nuestras plegarias a nuestra Madre. No podrían faltar a nosotros acercarnos una vez más a ella para pedir esa presencia, así como venía en el cólera, así como estuvo en la gripe española, en los momentos más difíciles, históricos, políticos. Hoy, una vez más, como barquisimetano, como devoto de esta Madre, volvimos a elevar nuestras plegarias a ella. Y fue tanto así que el propio pueblo llama la atención que, bueno, ante el clamor, la arquidiócesis de Barquisimeto autorizó y organizó un recorrido con la reliquia de la Divina Pastora por las principales calles de la ciudad, precisamente para implorar esa presencia de nuestra Madre en medio de nosotros, en medio de este contexto, de esta pandemia. Y por eso, bueno, de una manera histórica, vuelve a salir la imagen por segunda vez fuera de un 14 de enero. La primera vez debemos recordar lo que fue el 15 de junio del 2018, cuando la Divina Pastora hizo un recorrido desde Santa Rosa a la Catedral, pidiendo por la paz, pidiendo su intercesión por la paz en Venezuela. Debemos recordar que fue un momento muy difícil, como lo sigue siendo hoy, pero en el contexto político, de división, de guerra interna. Bueno, queríamos la paz, queríamos recordar que todos somos hijos de Dios, hijos de María, y en ese momento pedimos todos juntos la intercesión por este país. Pues bueno, en un segundo momento, el 12 de abril, domingo de resurrección del 2020, sale la Divina Pastora a hacer un recorrido por algunas de las calles de la ciudad. A pesar de todas las medidas que se tomaron de advertencia, el pueblo larense, ante este imán religioso, nuestra Madre, salió a las calles, salió a encontrarse con esa Madre que salía a su encuentro, que salía a su presencia, y allí todos juntos, ese 12 de abril, elevamos una plegaria única. Madre, intercede por nosotros, por el cese de esta pandemia. Todos juntos ese día nos unimos en esa cadena de oración, pidiendo una vez más su rol, su presencia ante su Hijo Jesús. Y por eso ese día, de parte de nuestro obispo, se elevó una vez más una rogativa a la Divina Pastora, repitiendo ese gesto del padre Macario Yepes en el año 1856. Pues bueno, 164 años después, se vuelve a repetir ese gesto, se vuelve a poner en la presencia de Dios esta plegaria. Y por eso quisiera recordar esa oración que elevamos ese día y que seguimos elevando hasta nuestros días, pidiendo su papel. Y dice: Virgen Santísima, que en nuestra historia has manifestado muchas veces tu benevolencia y cariño por este pueblo, te pedimos hoy de una manera especial que intercedas por todos tus hijos. No nos abandones en este momento de tribulación y angustia que hoy azota nuestra humanidad. Oh Divina Pastora, Madre amorosa y mediadora nuestra, tú que lo puedes todo ante tu Hijo Jesús, el buen pastor, intercede por nosotros, para que nos conceda los favores que ahora pedimos con fe y humildad de corazón, el cese de la pandemia del coronavirus. Ayúdanos, dulce Divina Pastora, a aprender la lección y la fuerza para superar este momento difícil. Concédenos el don de conseguir la cura ante este mal. Intercede por nuestra salud física y espiritual y danos la alegría de reunirnos nuevamente como hermanos en la fe en nuestra querida patria. Amén. Pues queridos hermanos, estos son apenas algunos de los momentos un poco más cercanos a nosotros, nuestro contexto histórico como venezolanos, algunos porque son miles de los momentos en que como iglesia tenemos ese gesto. Pues como comunidad cristiana hemos creído siempre en esa presencia y por eso nunca han faltado rogativas, plegarias a nuestra Madre para que ella salga en nuestro auxilio. Por eso, queridos hermanos, que al recordar estos momentos históricos en que nuestra Madre ha estado con nosotros, hoy, a través de esta conferencia, sea una nueva oportunidad para confiar en ella, para no tener miedo. Así como Jesús le decía a sus apóstoles: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Hoy podremos decir: no tengamos miedo, nuestra Madre siempre estará
siempre ha estado con nosotros en medio de nuestro caminar. Por eso, queridos hermanos, que nuestra devoción a nuestra Madre se siga acrecentando y no nos cansemos de pedirle a ella que salga en nuestro auxilio por la pandemia del alma, que son nuestros pecados, nuestros vicios, que ella interceda por nosotros, pero que también interceda ante este virus para que todos juntos podamos congregarnos como hermanos, congregarnos desde la fe para celebrar a su Hijo Jesús. Pues bueno, queridos hermanos, muchas gracias por permitirme hablarle de una manera muy resumida esa presencia de la Virgen María, pero bueno, que esto sea una motivación para recordar que ella está aquí con nosotros. Muchas gracias, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.